Esto nos confronta. No toda reunión religiosa agrada a Dios. No todo lo que hacemos externamente en el culto significa comunión con Cristo. La reverencia importa, el corazón importa. La cena del Señor es un momento santo que nos llama a la unidad, a la humildad y a recordar el sacrificio de nuestro Redentor. Hoy, el Señor nos llama como iglesia a detenernos, a examinar nuestras actitudes y a preparar nuestro corazón para participar dignamente de su mesa. Que esta palabra, que será expuesta por nuestro pastor Eduardo Méndez, nos guíe a mayor reverencia y gratitud por la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús. Abramos juntos nuestras Biblias en 1 Corintios 11, versículos 17 al 22. Y escuchemos con atención el mensaje del Señor. Muy bien. Abramos entonces nuestras Biblias, preparamos la presentación de esta mañana. El tema del día de hoy, bien como lo decía, reverencia en la mesa del Señor. Un llamado a examinar nuestro corazón. Reverencia en la mesa del Señor, un llamado a examinar nuestro corazón. El texto que vamos a estar viendo el día de hoy se ubica en 1 Corintios 11, 17, 22. Esa es la introducción. 1 Corintios 11, 17, 22. La introducción, el apóstol Pablo comienza con el versículo 17 de 1 Corintios 11 y utiliza una pequeña frase que nos tiene que llamar la atención, que contrasta con lo que empezó la carta. Recordemos que la carta de Corintios comenzó con una felicitación. Conforme pasaron el tiempo, la felicitación se fue convirtiendo en una exhortación, luego en un ánimo, luego en reprensión, y ahorita han habido una serie de situaciones que han llevado a Pablo a mirar que la iglesia de Corinto está teniendo ciertas prácticas que deshonran, esa es la palabra, deshonran la reunión, la deshonran. Y por ende, si una reunión se deshonra y hay desorden, entonces no se glorifica a Dios, ¿verdad? Eso es lo que Pablo dice. Y él empieza a exhortar a la iglesia de Corinto. Lo hemos visto durante este tiempo hacia atrás. Hemos visto cómo el apóstol Pablo, con mucho amor, con un corazón pastoral, reprende ciertas prácticas que los corintios estaban teniendo. Que debemos de nosotros como creyentes, personas que creen en el Señor, saber que el Señor ha dejado normas que regulan cómo debe de ser una congregación, ¿verdad? Entonces Pablo comienza con esta exhortación en el versículo 17. Esa es nuestra introducción. No os alabo. Pablo interrumpe el tono de alabanza que venía trayendo desde el versículo 2 para reprender con severidad a la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque en sus reuniones para adorar al Señor estaban provocando más mal que bien. Y eso es muy interesante. Imagínense que es ir a la iglesia y provocarse más mal que bienestar. Se supone que a la iglesia venimos ¿a qué? A buscar el bien, ¿verdad? A buscar tener un crecimiento espiritual, tener comunión con nuestros hermanos, buscar la manera de honrar al Señor. Pero aquí el apóstol Pablo dice que sí se puede convertir algo muy bueno, que es la cena del Señor, en algo que sea muy malo, en algo que no traiga beneficio para la vida cristiana, ¿verdad? Hoy, hermanos, muchos creyentes llegan a la iglesia con actitudes rutinarias, egocéntricas o indiferentes, ¿verdad? Se canta, se ora, se escucha la palabra del Señor, pero no hay reverencia. La pregunta es, ¿honramos realmente a Cristo en la forma de reunirnos? ¿Estamos honrando al Señor de la manera correcta cuando venimos a la iglesia? Esa es una muy buena pregunta que todos nosotros debemos de hacernos. ¿Estamos honrando al Señor cuando venimos y buscamos al Señor? Y para esto vamos a ir desarrollando los distintos ejes. El primer eje en nuestra presentación: la irreverencia
que destruye no edifica. Ese es el punto número 1. La irreverencia que destruye no edifica. Y por eso estamos en el versículo 17. El texto nos dice: no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pablo afirma que las reuniones de la iglesia deberían edificar, pero esta iglesia en Corinto, en lugar de ser un espacio de adoración y reverencia y comunión, se había convertido en una ocasión para el pecado de vanidad y de división. Qué triste, es muy triste. La aplicación en nuestros días es esta. ¿Qué pasa cuando llegamos a la iglesia pensando solo en recibir bendición personal, sin pensar en adorar con humildad ni edificar a otros? ¿Qué pasa? Bueno, hoy también se puede reunirse para lo peor. Podemos venir a la iglesia y tener en nuestro corazón lamentablemente distracciones, desorden, conversaciones superficiales, incluso menosprecio a la predicación y a elementos sagrados, como la cena del Señor. Decimos, la cena del Señor es solamente un rito ahí nada más que se hace, cuando en realidad debería de tener reverencia. Cuando comenzamos las canciones en la hora de alabanza, también es un tiempo de adoración que es parte de la estructura de la iglesia. Y tenemos que venir con alabanza, con disposición, con un corazón lleno de devoción, y también tenemos que venir de una manera adecuada. ¿Qué es de una manera adecuada? Diligentes, a buen tiempo, tratando de apreciar y de recibir todas las bendiciones que conlleva adorar juntos como iglesia. Todas esas cosas. Eso es reunirse para lo mejor. Nos reunimos en orden y con buen tiempo para llegar y estar a tiempo en la iglesia y así disfrutar de todo lo que el Señor tiene para darnos, pero también para rendir una adoración con orden y con decencia. Amén. Todo eso es reunirse para lo mejor. Todo eso es importante. Por eso el punto 1, la irreverencia que destruye no edifica. Venir a la casa del Señor sin saber a quién estamos adorando termina siendo, en lugar de ser algo que nos edifica, más bien algo que nos destruye. ¿Por qué? Porque debemos de analizar que la voluntad de Dios es que su pueblo, su iglesia, venga con un corazón adecuado. ¿Y a qué venimos a la iglesia? Niños, a la iglesia no venimos a jugar. Niños, a la iglesia venimos a poner atención. Niños, a la iglesia venimos a aprender sobre nuestro Dios. Y aunque parezca que ese llamado solamente es para los niños, también podemos decir: adultos, a la iglesia no venimos a jugar. Adultos, a la iglesia no venimos a pasear. Adultos, a la iglesia venimos a poner atención. Todo este tipo de cosas honran a nuestro Dios. Todo este tipo de cosas son parte de lo que a Dios le agrada. Y aprender a venir a la iglesia hay que hacerlo. Y la primera cosa que tenemos que traer después de nuestra Biblia a la iglesia es reverencia. Venir con reverencia. Venir sabiendo que este lugar, este tiempo y las cosas que hacemos son para la gloria de Dios. Amén. Dispón tu corazón. Ven a la iglesia sabiendo que lo que vas a venir a hacer es para glorificar a Dios y no a los hombres. Vienes aquí a adorar al Dios del universo. Hermanos, hoy cantábamos Dios poderoso. El Dios poderoso que creó las estrellas, los astros del cielo, quien controla la mar. Ese Dios es al cual rendimos culto y reverencia. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, que nos permita tener reverencia. Eje 2, hermano Mario. Divisiones que contradicen la comunión. Versículos 18 y 19 de Primera de Corintios 11. Versículo 18 y 19. Dice: hay entre vosotros divisiones. Y Pablo dice algo muy importante. Es preciso que entre vosotros haya divisiones. Es necesario que en la iglesia haya división,
para que así salgan los que son de Cristo de los que no son de Cristo, ¿verdad? Pero hay divisiones. Pablo se está refiriendo aquí a las divisiones doctrinales, que sale de los herejes a los que son verdaderamente creyentes, a los que tienen prácticas bíblicas. Pero hay divisiones en la iglesia que son muy lamentables. Divisiones de carácter y divisiones socioeconómicas y divisiones de todo índole, que algunos creen ser más espirituales que otros. Es más, hay divisiones en que si el fresco debe ser de té de melocotón o té de limón. Y ese tipo de divisiones no son las que son buenas para la iglesia. Divisiones triviales que buscan fomentar nuestro ego, nuestra forma de ser, imponer nuestra idea sin que tenga que ver nada que ver la doctrina, sino simplemente como cuando dos hermanillos se pelean. Se pelearon porque no tenían lo que quería uno del otro. Y la Biblia nos enseña que en el versículo 18 y 19 Pablo exhorta este tipo de divisiones tan efímeras, tan vanas, y perdón por la palabra, tan tontas. Dice que cuando venían los hermanos a comulgar, que la comunión, cuando comemos el pan y el cuerpo de Cristo, tiene un simbolismo sumamente importante, porque estamos hablando de que la comunidad de creyentes se ha unido para rendir culto, adoración y esperar la venida del Señor. Entonces era algo muy solemne. Y entre pleitos y divisiones, ¿cómo junta una iglesia iba a poder esperar al Señor si estaban peleando? Si traían división, no se podía. Entonces, había una fragmentación interna en la iglesia de Corinto. Pablo reconoce que Dios puede usar ciertamente, como les decía, esas fragmentaciones para ver quién es verdadero. Pero la situación se agrava cuando se celebra la cena del Señor y en el corazón de cada uno de nosotros puede haber amargura. Amargura contra el pastor, amargura contra los hermanos. Y peor es aún, hermanos, cuando uno es pastor y tiene amargura contra un miembro de la iglesia, es peor, es más agravante. Porque se supone que el pastor tiene que guiarnos a no tener amargura. Y el hombre está más envenenado, ¿verdad? Entonces tenemos que luchar juntos como eso. La iglesia tiene que luchar contra la amargura. ¿Qué produce la amargura? Apatía, que entro yo a la iglesia y me dicen, hola, ¿y usted? Buenos días, y no contesta. ¿Cómo está, hermano? Ese tipo de conductas no nos permiten venir y hacer una adoración buena delante del Señor. No nos permite poder rendir adoración correcta delante del Señor. Tenemos que sacar de nuestro sistema toda esa amargura, todo eso que no nos deja poder venir. Dios, muchos de nosotros estamos acostumbrados a esa frase popular que dice, Dios mira el corazón. Con mucha más razón, si Dios mira el corazón, debemos de procurar venir rápido y limpiar nuestro corazón y no sentir amargura contra nuestros hermanos de la iglesia. Porque el capítulo 11 de Corintios también dice que tomar la cena de forma indigna hace que muchos estén enfermos y que otros hasta han muerto porque tomar a la ligera algo tan reverente. Hermanos, no sé si ustedes recuerdan la historia en Hechos capítulo 7 de Ananías y Zafira. Ustedes saben que el pecado que cometieron estos dos esposos fue confabularse para mentirle a la iglesia. Y cuando ellos llegaron delante de la presencia de Dios, su falta de temor a Dios los hizo caer muertos. Vean qué interesante es cómo Dios nos muestra que debemos de venir con reverencia. La reverencia tiene un costo, la falta de reverencia tiene un costo muy alto en la escritura, ¿verdad? Ahí tenemos un claro ejemplo de cómo las familias tenemos que luchar por venir y educar a nuestros hijos, aun cuando están pequeños, a venir a la casa del Señor con reverencia. Son luchas. Y cuánto más si no tenemos hijos, nosotros mismos venir a la casa del Señor con un corazón reverente, con una actitud correcta. Amén. Entonces, este tipo de discusiones se llevaban.
habían personalidades distintas, como aquí también hay, pero ¿qué era lo que pasaba? Que se fomentaba la crítica, la murmuración, la separación, ¿verdad? En el contexto, hoy en día, personas que no se saludan, grupos dentro de la iglesia, gente que se aísla, están todos los hermanos tratando de compartir, porque, hermanos, este es el espacio que Dios nos ha dado, salvo que algunas personas tengan la bendición de trabajar en un ambiente cristiano, ¿verdad? Este es el espacio que Dios nos ha dado para compartir con hermanos cristianos. Debería de ser un momento en donde apreciamos eso. Pero ¿qué pasaba con el ejemplo de la iglesia de Corinto? Se aislaban, no querían compartir con algunos hermanos. Hermanos, yo sé que esto suena extraño, pero eso son cosas que se le conocían como corintadas. Hoy en día es como decir inmadureces espirituales. Son cosas que no están bien. Tenemos que desarrollarnos y saber que debemos de luchar por amarnos unos a otros y que esto es parte de ser cristiano y es parte del culto cristiano, ¿verdad? Es importante que lo entendamos, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de actitudes se daban. Los corintios tenían antes de la cena del Señor algo que se llamaba ágape. Ellos se reunían y comían. ¿Y qué pasaba con esas comidas? Bueno, ahí era donde se suscitaba, había peleas, que fulano come más, que sultano come menos, que tal otro trajo más y que tal otro trajo menos. Y ahí es donde Pablo dice, no los felicito por este tipo de forma de reunirse, porque cuando van ustedes a comer, se desarma el asunto, se critican, hay pleitos, hay siempre un problema cuando se da la comida, y esto no trae honra y gloria al cuerpo de Cristo. Y esto nos enseña que cuando estamos nosotros sirviendo en cualquier forma a la iglesia, seguimos adorando, ¿verdad? Aún cuando nosotros servimos un vaso de refresco, estamos adorando a Dios. Si nuestra actitud en la hora del servicio es con amargura, esa ofrenda está siendo dada a Dios en amargura. No es para los hombres, es para Dios también, ¿verdad? Entonces ese punto 2, divisiones que contradicen la comunión, es muy importante, porque así es como se vivía en ese tiempo y hoy en día lo podemos estar viendo. Punto 3, hermano Mario, el eje 3. Egoísmo que profana la adoración, versículos 20 y 21 dice: cada uno se adelanta a comer su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Vean qué terrible. Al final venían y participaban de la cena del Señor y ni se esperaban, y en la hora del ágape y de la comida había gente que terminaba hasta borracha. Hermano, ¿se imagina que usted vaya a una congregación en donde usted le pregunta al pastor, ¿cuál es el principal problema que tiene esta iglesia? El principal problema que tiene esta iglesia es que en todas las reuniones la gente termina borracha. Complicado. ¿Me imaginan? Qué complicado. Pero yo pensé que iba a decirme algo leve. No, el asunto se desarma. Al final termina terrible el culto, el sermón. Eso era lo que pasaba en la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto llegaba a tal grado el desorden y la falta de comunión que todo se desentonaba al final, ¿verdad? Y eso era el problema, el egoísmo. Cada quien quería adorar a Dios a su forma y a su manera, ¿verdad? Entonces, en la cena del Señor, ¿qué era lo que pasaba? Era presidida, como les decía, por ese ágape, pero en lugar de la gente compartir en amor, cada uno se comía, no compartían, ¿verdad? Eran egoístas. Había abundancia, que eso es bueno, pero también había mucha necesidad. Entonces, cada quien se preocupaba por lo suyo propio. ¿Se imaginan que aquí compremos un fresco y llega, este es el fresco de la familia Méndez Ortiz, y nadie puede tocarlo, y alguien ese día sin culpa se sirvió del fresco? Santo Dios, y conocieron al pastor. Mano, ¿por qué dejó el fresco? Así era la iglesia de Corinto. Mano, las papas son mías, déjame las papas. Y había así todo este tipo de cosas se gestaban, las cuales eran pecaminosas. Utilizo el contexto de las papas porque aquí compramos papas, ¿verdad? Cuando almorzamos. Entonces, todo este tipo de cosas se sugieren porque pueden pasar. Y debemos de tener nuestro corazón anuente a que estas cosas no deben pasar dentro de la iglesia. Amén.
Amén. Amén. Y esto nos debe de edificar, porque cada uno de nosotros tiene que entender que Dios nos llama a dejar de ser egoístas cuando somos cristianos, a compartir. En la antigüedad los romanos podían identificar claramente quién era cristiano y quién no. ¿Por qué? Porque el cristiano tenía una vida diferentísima al que era greco-romano y griego y romano. Era diferente, vivían una vida y un estilo de vida diferente, ¿verdad? Hoy en día es difícil identificar quién es cristiano, salvo que alguien diga yo soy cristiano y la gente dice ¡Ah! Yo no sabía, ¿verdad? ¿En serio? Nunca sabía. Hermano, ¿por qué nunca me dijo que usted es cristiano? No, es que yo mi vida cristiana y personal la llevo por aparte. En el trabajo soy malísimo, pero ya por fuera soy un pan de Dios, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas no están bien. La vida cristiana debe caracterizarse por ser una vida en donde no somos egoístas, en donde somos cristianos en el trabajo, somos cristianos en la iglesia y tenemos que ser también cristianos en la casa, ¿verdad? Muchos ejes. Es duro, hermanos, pero la obra la hace el Señor, amén. Dios es el que hace la obra en cada uno de nosotros. Y si tenemos deseo, Dios lo va a hacer. ¿Cuántos tienen deseo en esta mañana de ser cristianos en todo lugar? Amén. Amén. Que el Señor nos ayude a ser cristianos en todo lugar. Y ese eje 3 es importantísimo porque el egoísmo profana la adoración. Así es. Cuando, esto es muy importante, hablamos del tema de la comida, ahora hablemos de otros tipos de aplicaciones. Hoy puede que tengamos una cena, podamos tener la cena literal después del culto, cuando comemos, ¿verdad? Pero aún hoy en día hay que identificar otras formas de egoísmo, ¿verdad? Cuando llegamos tarde, cuando somos indiferentes al culto, es una forma de egoísmo. Pensamos en nosotros mismos, no pensamos en el orden del culto. Cuando usamos el culto para lucirnos y mostrarnos, también es una forma de egoísmo. Cuando pensamos en lo que yo necesito sin mirar al prójimo, venimos a la iglesia y vemos que un hermano tiene necesidad y nosotros decimos, bueno, ese asunto no es mío, no me interesa. Esas son formas de egoísmo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos manda a hacer? A participar no solamente de la cena del Señor y salvaguardarnos del rencor, sino también mirar a nuestro entorno quién tiene necesidad. Buscar bendecir a otros con la disposición de amar. Y esto es algo muy hermoso que el Señor le está dejando a su iglesia, nos está exhortando y nos está diciendo como un padre muy amado, tienes que dejar de ser egoísta. Tienes que dejar de pensar en ti mismo y en tu propio bienestar y en aquello que es primero yo, segundo yo y tercero yo, para centrarse que hay algo más glorioso que es la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura nos dice, no a nosotros Dios, no a nosotros, la gloria sea a ti. Y esto es muy importante, hermanos, que debemos de entender. Cuando nosotros queremos darle gloria a Dios, muchas veces no estamos compitiendo contra ídolos, estamos compitiendo contra nosotros mismos. No son los ídolos de palo de yeso, ni tampoco aquellas figuras paganas las que están destruyendo el cristianismo en nuestra vida diaria. Son nuestros actos egoístas los que están acabando con la verdadera fe y la verdadera comunión que necesita la iglesia del Señor. Esta exhortación paternal que el Señor nos hace hoy, pastoral, llena de amor y de misericordia, nos invita a reflexionar y a pedir con diligencia que el Señor nos ayude. Amén. Solo el Señor puede ayudarnos a cambiar nuestra percepción de lo que vemos como adoración correcta cuando hemos estado haciéndolo de forma incorrecta. Amén. Punto 4, menosprecio del cuerpo de Cristo, versículo 22 de 1 Corintios 11. Y dice así, Pablo lanza una pregunta. ¿Menospreciáis la iglesia de Dios? Porque, hermanos, cuando uno se vuelve irreverente, cuando uno no tiene respeto por la casa del Señor, esa es la pregunta. Dígame una cosa, ¿usted menosprecia la iglesia de Dios? Eso es lo que Pablo les dice. ¿Qué es? Que usted no ama a la iglesia de Cristo, que usted no ama a los que Cristo salvó. Por eso es que usted se comporta de esa forma irreverente. No es un regaño,
es una pregunta que tiende a profundizar en cuál es la situación que te está pasando, porque Pablo dice, te exhorto a que no seas egoísta, tú me dices muy bien, te exhorto a que seas amable, a que esperes a los demás, te exhorto a todo este tipo de cosas. Solamente tengo una pregunta, ¿qué es lo que te pasa? ¿Será que tú no amas a la iglesia que el Señor compró, por eso no eres reverente? Por eso es que no buscas tener reverencia, diligencia. Porque hermanos, cuando se nos pregunta algo así de ese nivel, nos debe de poner a pensar, nos debe de poner a analizarnos y a decir, ¿será que de verdad estoy menospreciando el cuerpo de Cristo? Ese pecado es grave. No es la comida, como les digo, no es el esperarse, sino es que estamos haciendo algo peor, que es menospreciar a todo el grupo de salvados que Dios ha ubicado en una iglesia. Vamos a ver, entendámoslo así. Aquí no estamos nada más simple personas comunes y corrientes. Aquí está un grupo de personas que Cristo decidió salvar y morir por ellos en la cruz del Calvario. Y la pregunta es, ¿acaso tú los desprecias? ¿Por eso eres irreverente? Esa es la pregunta que hace Pablo. Y sí, hermanos, cuando tratamos la adoración como un trámite, vine a la iglesia, cumplí, ya llegué a la iglesia, hermanos, ya llegué para que me vean, ya llegué. Y lo vemos como un trámite. Una rutina de domingo, una actividad sin valor, estamos menospreciando a Cristo. Esa es la verdad. Cuando menospreciamos al hermano, al que es pobre, al que es nuevo creyente, estamos profanando la adoración que debería de ser santa. Así es. Tomar la cena del Señor sin preparación ni examen, reír y conversar durante la predicación, no considerar algo sagrado la comunión que es entre los hermanos, decir, mira, puedo compartir con otros hermanos. No, eso no es importante. Eso es menospreciar el cuerpo de Cristo. Cuando no respetamos a nuestros hermanos y el esfuerzo que hacen, también es menospreciar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Por eso hoy quiero que te lleves esta pregunta y la respondas. ¿Estoy honrando la presencia de Cristo en medio de su pueblo o la estoy despreciando con mis actitudes? Qué buena pregunta. Solo tú puedes responderla. Te la repito. ¿Estoy honrando la presencia de Cristo en medio de su pueblo o la estoy despreciando con mis actitudes? Porque al final, hermanos, nosotros podemos tener muchas palabras y hoy en día nuestros muros de redes sociales pueden servir para expresar palabras, pero, escuchen muy bien esto, pero al final nuestra adoración verdadera es medida por nuestras acciones. Amén. Es por nuestras acciones. Lo que hacemos define lo que creemos. Lo que hacemos dentro del cristianismo es lo que define si realmente hemos creído. No son nuestras palabras, no son las emociones, son las acciones concretas que reflejan si realmente hemos creído en Jesús. Pero bueno, lleguemos a la conclusión. Y la conclusión es que Cristo es esperanza para el corazón irreverente. Sí, hermanos, porque de irreverencia es parte del corazón pecaminoso. Esta iglesia de Corinto era desordenada, era dividida, era irreverente, pero Pablo no la rechazó y no le dejó de decir iglesia de Cristo. Tenía todas esas cosas malas y aún así seguía siendo llamada iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo estaba haciendo la obra en cada uno de ellos al poner a un hombre a corregir la obra del Señor, a pastorear la grey de Dios. Y había muchos hermanos que habían caído en el pecado de la irreverencia, pero Dios estaba redimiéndolos por medio del proceso de su santificación. Dios estaba redimiendo a esa iglesia. Así que Pablo no los rechaza, los exhorta. Es más,
Pablo no lo rechaza porque estamos en la primera carta de Corintios y les escribe una más, la tercera, la segunda, queriendo decir que Dios no había rechazado a esa iglesia, seguía pastoreándola. Y Pablo los llama al arrepentimiento. Hermanos, Cristo no vino a ejecutar su juicio inmediato sobre aquellos que fallan, sino que vino a darles la redención a un pueblo que antes era pecador y ocupa gracia. Eso somos nosotros. Un pueblo que antes era pecador y que hoy ocupa gracia para honrar y glorificar a Cristo. Así que no somos perfectos, pero estamos siendo encaminados a un camino de gloria, a un camino de santidad. Así que Él viene a llamar a su pueblo a que se renueve, a ser reverentes, a luchar contra todo acto de irreverencia. Él entregó su cuerpo por nosotros, no solo para darnos salvación, sino para formar un cuerpo santo, reverente, unido y amoroso entre nosotros mismos y rendir culto racional. La cena del Señor, que este es el contexto de este versículo del capítulo 11, versículo 17, 22, es que este acto nos recuerda el sacrificio del Señor y también nos confronta a vivirlo de una manera santa. La pregunta es, con la cena del Señor, ¿vivimos como quienes han sido redimidos? Porque nos pone en orden. ¿Amamos como Él nos amó? Cada vez que la tomamos, preguntémonos eso. ¿Estamos viviendo como quienes han sido comprados por el precio de la sangre de Cristo para el perdón de pecados? ¿Y amamos al Señor como Él nos ama? Hoy, si reconoces que tus actitudes han sido irreverentes, egoístas, disensoras y de división para la iglesia, ven a Cristo. Él perdona, Él limpia, Él transforma el corazón para que adoremos como un pueblo santo, con temor reverente y con amor verdadero. Pregúntate hoy, ¿puedo venir al Señor y Él puede cambiarme todo esto? La respuesta, sí. Cristo puede cambiarte. Y en Él hay esperanza cuando hemos perdido la reverencia y nos comportamos de manera irreverente. Amén. Pidamos al Señor venir a la iglesia con una actitud reverente. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tu palabra nos ha hablado a través de 1 Corintios 11, 17 al 22. Te pedimos que nos ayudes a ser reverentes, a venir a la cena del Señor con preguntas sobre nosotros que puedan ser respondidas a través de la gracia. Perdónanos cuando hemos venido a la iglesia con mala gana, de forma inadecuada, tratando de cumplir nada más. Ayúdanos a honrarte y a glorificarte en todo lo que somos. Bendícenos en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén.